Todo lo bueno cuesta tiempo y esfuerzo. Para mí, creo que algo que me ha ayudado mucho en mi vida siempre ha sido como el cuestionar realmente lo que se está diciendo, no aceptar las cosas nada más porque sí. Entonces, poco a poco, entendiendo el mercado, como haciéndome la pregunta, ¿de qué se trata esto del trading? ¿No? ¿De qué se trata? Se trata de capturar movimientos, se trata de poder entrar antes de que suba o poder entrar antes de que baje. Entonces, empecé a estudiar mi gráfico y a partir de que lo estudié me fui dando cuenta que había momentos especiales, momentos donde se debería de hacer trading y momentos donde no se debería de hacer trading. Yo creo que la inteligencia artificial es una excelente herramienta, siempre y cuando uno no le deje todo a la inteligencia artificial, porque realmente también la inteligencia artificial se equivoca. ¿Cómo intentas aconsejar o cómo consigues que tu alumno mantenga una mentalidad positiva a pesar de las pérdidas iniciales que son las que te pueden quebrar? Hola a todos y bienvenidos al canal de Rankia Latam. Hoy tengo el placer de entrevistar a Irán Medina, trader profesional con 7 años de experiencia y creador del método Fénix. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, todo muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contento de estar por acá. Nada, el placer es mío. Siempre me gusta comenzar las entrevistas hablando un poco sobre el entrevistado, conocerlo un poquito mejor. Y en tu caso me gustaría conocer cuáles fueron tus primeros pasos en el trading, cómo te iniciaste en este mundo. Bueno, pues mira, yo comencé en realidad ya hace 8 años, ya cumplí 8 años, en noviembre del 2017 comencé por primera vez con el trading y la primera persona que me habló del mundo del trading fue mi hermano Baldur Medina, que también es un excelente trader. Él me habló por primera vez de todo esto y yo la verdad es que no tenía ni idea, ¿no? Nunca había escuchado nada acerca de todo esto y fue algo que al principio como que digamos que me resistí a escuchar, porque me dijo algo más o menos y yo como que no quería realmente escuchar y ya después me empezó a platicar más, insistió, hasta que por primera vez, más o menos en noviembre, a principios de noviembre del 2017, escuché bien de qué se trataba y fue algo así como dije, no, yo tengo que aprender a hacer esto definitivamente. Y ahí fue como comencé. Realmente mi situación en ese momento no era muy buena y la verdad es que también mi primer acercamiento al trading fue, digamos, yo pensé que iba a ser muy fácil, ¿sabes? Pensé que me iba a volver millonario inmediatamente, pensé que iba a ser nada más apretar unos cuantos botones. Eso fue por lo menos lo primero que percibí, por eso también como que entré muy contento, como que, sí, esto va a ser muy fácil, seguro esto me va a ayudar con mi situación económica y me voy a volver multimillonario rapidísimo. Entonces, luego, cuando me di cuenta de eso, dije, va, esto es lo que quiero hacer y obviamente ya conforme empecé a estudiar, empecé a meterme cada vez en ese mundo, me fui dando cuenta que se necesitaba mucho más, pero lo más importante fue que no me desanimé porque se necesitara más, sino que simplemente dije, bueno, pues me voy dando cuenta que es real, porque obviamente todo lo real no es gratis, no es fácil, no es rápido. Me di cuenta que se necesitaba de mucho esfuerzo y dije, va, pues si se necesita hacerlo bien, hagámoslo, porque realmente el beneficio o el resultado que te puede dar aprender a hacer trading, realmente si yo lo quería, lo veo como algo increíble y digo, no, pues no importa si es difícil, porque al final sí se puede. Entonces dije, va, lo voy a hacer y ahí empezó toda mi historia, ¿no? Hace 8 años. Hace ya bastante tiempo. Y dentro de los tipos de trading que existen, que son infinitos prácticamente, ¿qué te llevó a especializarte en scalping? Bueno, pues yo llegué a lo que estoy haciendo porque empecé como a darle solución a mi situación. Yo primero, como te dije, empecé sin mucha información, o sea, realmente la información que me llegaba era de personas que hablaban de ciertos temas, pero no eran así como muy específicos. Entonces, primero me empezaron a decir como, el mejor horario para hacer trading es la sesión de Londres. Y entonces yo no sabía exactamente qué significaba eso de la sesión de Londres. Entonces yo decía, bueno, pues en Londres, o sea, ¿cuánto? ¿La primera hora o las primeras 2 horas o al final o en cualquier momento? Entonces yo simplemente me presentaba a hacer trading y mis resultados no eran muy buenos. Y luego ya después, conforme fue pasando el tiempo, también las desveladas, porque obviamente para acá nosotros en América, las sesiones de Londres son en las madrugadas. Entonces me desvelaba, me perdía el tiempo con mi familia. Cuando yo estaba despierto, mi esposa estaba dormida y mi hijo también.
y luego ya ellos, cuando ellos empezaban su día, yo estaba dormido, me empecé a perder mucho el tiempo y al mismo tiempo mi salud se empezó a deteriorar. Entonces, yo, digamos que yo trataba de darle solución, decía, yo quiero ser trader, pero necesito aprender a hacerlo bien. Entonces, poco a poco fui como solucionando, primero el horario, luego y después la forma en cómo yo hacía trading. Entonces, poco a poco, entendiendo el mercado, como haciéndome la pregunta, como, a ver, ¿de qué se trata esto del trading, no? ¿De qué se trata? Se trata de capturar movimientos, se trata de poder entrar antes de que suba o poder entrar antes de que baje. Entonces, empecé a estudiar mi gráfico y a partir de que lo estudié me fui dando cuenta que había momentos especiales, momentos donde se debería de hacer trading y momentos donde no se debería de hacer trading. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que tenía que ser como más específico, me fui clavando, haz cuenta, como que me fui, mi atención la fui haciendo como si fuera una lupa, ¿no? Al principio mi atención era muy general, yo quería tradear todo el día, todas las horas, cualquier sesión, y poco a poco fui haciéndolo cada vez más reducido, enfocándome solamente en ciertos momentos. Y así fue como yo llegué a lo que estoy haciendo, ¿no? Como dándole solución tanto en el horario, las temporalidades en las que opero, el tipo de trading que yo hago, el tiempo que dura mi trade. eh, Cada una de estas cosas, digamos que fue una solución, ¿no? A los problemas que me fui encontrando desde que comencé hasta que llegué, hasta que estoy en este momento, ¿no? Y una vez que ya has pasado todo este proceso, que como el que acabas de comentar, ¿en qué momento dices, cuidado, que esto puede ser lo mío, puedo llegar a vivir de esto, que es la meta de mucha gente? ¿En qué momento yo me di cuenta que yo podía vivir de esto? Bueno, es que desde el principio yo me empecé a contagiar de todo esto, empecé a buscar las personas que realmente estaban teniendo éxito. Me encontré obviamente gente que parece que está teniendo buenos resultados con el trading, pero realmente no lo está haciendo, o sea, no está siendo realmente rentable, sino que está vendiendo, por ejemplo, un curso o está vendiendo un estilo de vida. Entonces me empecé a contagiar, ¿no? De todo lo que ellos decían, empecé a ver qué hacía él, qué él, y me fui dando cuenta también, obviamente, mientras yo estaba haciendo esto, pues yo también estaba estudiando. Entonces yo también al estudiar me daba cuenta que de repente algunas personas empezaban a hablar de muy general y realmente nunca daban, digamos, cosas específicas, como que ellos no hablaban de cosas que cualquier trader debería de saber y él no las hablaba en su curso. Entonces me fui dando cuenta que había personas que no eran buenos, que no estaban realmente dando muy buena información y que realmente no eran traders, pero también fui dando cuenta que había personas que sí eran realmente traders y que estaban teniendo un resultado increíble. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, pues, que era completamente posible. Me fui dando cuenta que yo también estaba empezando a tener consistencia, me empezaba a dar cuenta, mira, porque yo al principio yo cuando comencé con todo esto no tenía dinero, realmente estaba en una situación muy difícil de mi vida y incluso se me hacía, por ejemplo, difícil pagar una renta de $75 al mes. Yo vivía en una habitación muy chiquitita, más chiquita que este lugar donde estoy, y yo dormía en el suelo. Entonces yo dormía en el suelo sobre cobijas, no tenía ni para comprar un colchón, incluso hubo días en los que no tenía ni para comer. Estábamos comiendo nada más con las sobras que había en la despensa, una lata de atún, un sobre de pasta que estaba ahí guardado de hace meses. Entonces, al principio fue muy difícil para mí llegar a tener resultados. Empecé con cuentas muy pequeñas, pero y obviamente también con esta ganas de querer salir adelante, pues de repente me sobreapalancaba y quemaba mis cuentas, ¿no? Porque yo quería hacer de $50, quería hacer millones de dólares. Entonces eso al hacerlo, pues obviamente te arriesgas demasiado, estás arriesgando demasiado, el 5, el 10, el 20%, a veces el 100% de mi cuenta lo arriesgaba en un solo trade y eso hacía que quemaba mis cuentas, pero también había veces que me iba muy bien y que podía subir mis cuentas, pon tú de 50 a subirla a $200. Entonces yo de repente me di cuenta que había momentos, o como que yo tenía rachas positivas donde me iba muy bien, y yo sabía que de alguna manera podía hacer algo al respecto para mejorar estos resultados, para mejorar mi manera de hacer trading, para mejorar mi racha de aciertos, para que no estuviera en un momento dado quemando la cuenta, pero también sabiendo que podía a lo mejor manejar mejor mi dinero para no quemarlo, porque muchas veces, así como yo explotaba de repente cuentas, pues también las quemaba. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que sí se podía ganar dinero, que ya podía tener ciertos ingresos de esto,
pero que se podía hacer mucho mejor. Entonces dije, si se necesita tiempo, si se necesita disciplina, si se necesita constancia, enfoque en esto, para poder llegar a un momento donde gane buen dinero y vivir de esto cada vez más, yo lo voy a hacer. O sea, de eso, o sea, por mi parte no va a haber problema. Yo voy a seguir haciendo esto hasta llegar haz de cuenta, al nivel de excelencia. Entonces, esa fue como mi momento desde el principio cuando dije, yo puedo hacer esto. O sea, nada más sé que se necesita tiempo y se necesita perfeccionamiento, y mientras yo no me clave en que ya quiero que pase inmediatamente, sino que me dé cuenta que esto va a la larga, que me voy a volver bueno con el tiempo y que los resultados que yo esperaba desde el principio se van a tardar años en darse, si yo no me desespero, todo va a ir bien. Y al final de cuentas, todo se trata nada más de hacer las cosas bien. Entonces, eso fue como, digamos, un momento, eso más o menos empezó a pasarme en los primeros meses, desde que comencé a hacer trading, empecé a tener resultados y ahí fue cuando dije, puedo hacer esto. O sea, esto nada más se necesita hacerlo bien. Y todas estas horas de estudio y toda esta mentalidad que has ido cogiendo con el tiempo ha desembocado en crear el método Fénix. ¿En qué consiste este método? Bueno, mira, en realidad el método Fénix, bueno, a ver, mira, yo tengo una enseñanza donde puedo ayudar al trader de dos formas. Una con la parte mental y una con la parte técnica. Entonces, ahorita en este momento de mi vida, después de tantas veces que he enseñado, después de tantos estudiantes, me di cuenta que se necesita hacer de las dos formas, ¿sabes? Tienes que ayudar a la persona con la mentalidad, con la persona que es, y también enseñarle a hacer trading, porque antes era solamente análisis técnico lo que yo enseñaba, aunque siempre en mis cursos o en lo que yo enseñaba, a las personas a las que se acercaban a mí y yo trataba de expresarles lo que yo sabía, siempre he tocado la parte mental, pero ahora en este momento tengo ya como bien definido la parte mental, a la cual le llamo método Fénix, y también tengo la parte del análisis técnico, que es solamente scalping. Entonces, la parte del método Fénix, yo la creé porque me di cuenta que había muchas personas que estaban con muchas ganas de aprender a hacer trading, pero mentalmente no estaban preparadas, mentalmente no estaban comprometidas, mentalmente no se daban cuenta de lo importante que puede ser empezar a hacer trading correctamente, o sea, como que comprometerse, como que entender que esto puede cambiarles la vida y que además al hacerlo van a ayudar de una manera increíble, por ejemplo, primero que nada a ellos mismos, pero también, por ejemplo, a su familia. Entonces, para poder que hagan esto, yo creé el método Fénix porque es como una plática que dura 5 horas, digamos 1 hora diaria, donde yo toco diferentes temas. Empezamos con el que acepten su situación, luego después empezamos a hablar de lo que quieren lograr, que lo anoten, porque es bien importante. A veces las personas creemos que nada más con que lo pensemos o con que lo sepamos en la mente es suficiente, pero si tú quieres realmente tener cambios importantes en tu vida, necesitas ser como muy claro. Y si tú lo escribes, es diferente que si nada más lo tienes medio en la mente, ¿no? Entonces, los hago conscientes, hago que lo escriban, hago que entiendan bien qué es lo que están queriendo lograr, y luego ya después empezamos a pensar, ok, pues ¿quién crees que necesitas hacer para llegar a este resultado que tú quieres? Hablamos de las metas, por ejemplo, o sea, ¿tú quieres esta meta? Ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué necesitas hacer de cambios en ti, en tus hábitos, en tu manera de comportarte, en las cosas que vas a hacer de aquí en adelante para que lleguemos a este resultado que quieres? Entonces hablamos de eso, hablamos, por ejemplo, de hábitos, hablamos de las cosas que escuchas, ¿no? A lo mejor lo que tú lees o con quién hablas, cómo te alimentas, a la hora que te despiertas, o sea, empezar a cambiar esa manera de ser, porque muchas veces las personas quieren tener resultados increíbles siendo su peor versión, ¿sabes? O sea, ellos quieren decir, yo quiero ser el multimillonario, pero quiero seguir con mis vicios, quiero seguir levantándome tarde, no quiero hacer nada bien, ¿sabes? No quiero comprometerme, quiero que nada más apretando un botón. Y obviamente no, entonces necesitamos trabajar con esta parte. Entonces, al final del método Fénix, que te digo que dura 5 días, 1 hora diaria, la persona como que entiende muy bien que el cambio verdadero va a llegar cuando esa persona se convierta en un mejor trader, cuando él se mantenga suficientemente en el tiempo siendo una mejor persona.
Y obviamente esto es algo que yo trabajo antes de empezar con el análisis técnico, porque necesito que esta persona entienda muy bien que necesita disciplina, que necesita mucho enfoque en el análisis técnico y necesita cambiar quién es. Entonces, primero trabajamos con el enfoque de trabajar en sí mismo, en volverse mejor persona, mejor trader, y luego ya después empiezo a enseñarle el análisis técnico para que realmente lo puedan aprovechar muy bien. Pues ahora que ya has explicado toda esta parte de mentalidad, vamos a entrar a esa parte de operativa o algo más técnica dentro del análisis, Claro, que para el que no lo sepa, tú operas principalmente en el Nasdaq 100. así es. ¿Por qué decidiste este índice y qué ventajas le ves frente a otros mercados? Bueno, mira, yo llegué al Nasdaq 100 por una recomendación de un alumno. Él ya lo estaba tradeando. El momento en el que yo conozco el Nasdaq 100 fue en el 2020, cuando estábamos con la pandemia. Yo antes del Nasdaq 100 operaba el oro y de repente el oro dejó de funcionar bien, empezó a tener spreads muy grandes porque hubo un desabasto de oro, creo que en África, y entonces hubo problemas, se cerraron minas, hubo muchos problemas con el oro y yo dejé de poder operarlo. Entonces en ese momento un alumno me empezó a decir que si yo no había visto este índice, empecé a observarlo y me di cuenta que se movía incluso más fuerte que el oro, ¿no? Tiene una volatilidad muy poderosa. Pero lo más importante que me gustó del Nasdaq 100 es que solamente, o sea, se mueve más que nada en la sesión de Nueva York, que a mí me queda perfecto por vivir en América, me queda hacer trading en la mañana. De hecho, hoy hace una hora yo ya estaba haciendo trading. Entonces, es muy temprano solamente y además abre siempre a una misma hora. O sea, como que la apertura es muy exacta, siempre abre a la misma hora y es como si apretaran un botón. Y a partir de que aprietan ese botón, el mercado se empieza a mover fuertísimo. Entonces, para mí, el tener claro a qué hora se mueve y que sea consistente, o sea, que el mercado siempre se mueva a esa hora, me da muchas ventajas. Estadísticamente me ayuda a poder saber bien, primero que nada, que yo siempre esté a esa hora, eso me ayuda muchísimo, ¿no? Porque el oro, por ejemplo, que su apertura no es tan exacta, tú en el oro puedes ver un movimiento a lo mejor media hora antes de la apertura o una hora después. O sea, es más difícil poder capturar su movimiento. Tienes que estar frente al gráfico por lo menos una hora o 2 horas. Y en el Nasdaq no, o sea, en el Nasdaq nada más con que tú llegues, por ejemplo, 10 minutos antes de la apertura para poder analizar, para poder ver cómo se acomodó. Y justo en la apertura, yo lo que hago es esperar justo la apertura y cuando da el momento de la apertura, se empieza a mover y entonces yo tomo una decisión de entrar a la compra, a la baja, depende de lo que me haya dado el mercado. Y como es tan volátil, me da un movimiento muy fuerte que termino yo, por ejemplo, saliendo a veces en segundos. Ponlo, el trade de hoy me tardé 32 segundos. ¿Sabes? Nada más pero no es porque yo me salga como de que, ya, rápido, sino, o sea, llega rápido mi take profit, ¿me explico? O sea, llega rápido al punto donde yo quiero salirme y eso ya no depende de mí, sino simplemente de la volatilidad. Entonces, para mí es súper importante esto. La verdad es que el resultado que yo tengo actualmente en mi vida, la consistencia que tengo, es porque estoy operando un mercado como el Nasdaq 100. Ahora, no es el único mercado que hace esto, también hay otros mercados como el GER30, el Nikkei 225, básicamente índices, se comportan de esta manera. Entonces, para mí, considero que es una bendición poder tener un mercado que se mueva con tanta precisión, con tanta volatilidad. Y como te decía, algo que yo también, digamos que traigo desde antes, o sea, de que te decía que yo empecé como a enfocar mi atención como si fuera una lupa y a resolver problemas. Te das cuenta que me ayudó mucho el Nasdaq 100 porque mi tiempo de análisis nada más lo dedico a la apertura. O sea, lo que pasa antes, lo que pasa durante y después, pero haz de cuenta que son media hora máximo, ¿sabes? Entonces yo no tengo que estar tradeando ni observando el mercado en todo el día, no tengo que estar, o sea, porque imagínate, si tú tienes que estudiar todo lo que pasó en un día, pues son 24 horas que tú tienes que ver, ¿no? Y tratar de comprender y captar patrones y además estar frente al gráfico. Pero a mí no, nada más es la primera media hora. O sea, la primera media hora, un poquito antes de la apertura y unos minutos después, y ahí está toda mi atención. Entonces, por eso es que también me gusta tanto el Nasdaq y por eso es que le saco tanto provecho. Y en un mercado tan volátil como tú dices, y más con el tipo de trading del scalping,
¿cómo defines tus entradas y tus salidas en ese espacio de tiempo tan corto? Mira, algo que yo también, llegué o sea, yo te decía, cuando yo empecé a hacer trading, empecé a solucionar mis problemas, ¿no? Empecé a darme cuenta que las cosas que yo estaba haciendo no me daban tanto resultado y las cosas que como yo sabía que tenía que mejorar ciertas cosas. Entonces, empecé al principio yo vi muchos cursos, me aventé como 16 cursos, ¿sabes? En total. Y fueron muchas técnicas, mucho conocimiento, pero todo este conocimiento realmente me confundió. O sea, realmente nada más fue como información que me bloqueaba para tomar una decisión. Era muy difícil poder tomar una decisión porque además me decían, tiene que estar todo al mismo tiempo, digamos, en confluencia para que tú puedas tomar una decisión. Entonces, llegó un momento donde yo tuve que ser muy sincero y darme cuenta que toda esa información realmente no me estaba ayudando, sino más bien me estaba bloqueando para poder seguir avanzando y tener los resultados que yo quería. Entonces lo que hice fue desechar todo y solamente me quedé con estructura de mercado, solamente estructura. Entonces ahora mis entradas las hago solamente con estructura de mercado y ocupo las soportes y resistencias para entender hacia dónde se van a mover los mercados y poder tomar un take profit o un stop loss, pero realmente todo, o sea, todo mi trading se basa en pura estructura de mercado. Cuando el mercado va a continuar con la estructura, entro, o cuando rompe estructura. Pero básicamente es todo basado en la pura estructura de mercado. ¿Y qué indicadores utilizas para poder medir esa estructura o cuáles recomiendas? Dentro de los indicadores, ¿cuáles crees que son los más adecuados en tu metodología de trading? Mira, yo no ocupo ningún tipo de indicador como tal, o sea, por ejemplo, si la gente entiende indicador como una EMA o alguna cosa así como, digamos, un RSI o un perfil de volumen, yo no ocupo nada de eso. No ocupo ni tampoco líneas de tendencia ni nada, nada más la pura estructura de mercado, que son los altos y los bajos o anteriores, esos son lo que me dicen, ¿no? Entonces, yo lo que hago es solamente cuando, o sea, observo las diferentes temporalidades y observo la estructura dentro de todas las temporalidades. Yo observo H4, H1 y M30. Entonces, en base a estas temporalidades me doy cuenta cuál es el siguiente movimiento que se va a dar, pero todo basado en la estructura de mercado. Entonces, cuando yo veo que va a romper la estructura de mercado en H4, pero también en H1 y también en M30, y me doy cuenta hacia dónde se va a mover, digo, esto va a moverse para abajo. Entonces nada más estoy esperando el rompimiento o la continuación de la estructura en M30. Entonces, cuando yo veo nada más ahí, o sea, cuenta que M30 es digamos, la temporalidad en la que yo entro normalmente. Entonces, ya vi lo que pasó en H4, H1, se ve que va para allá, entonces nada más estoy esperando la pura confirmación en M30 y cuando yo veo que el mercado me da esa confirmación, que está rompiendo ciertos altos o ciertos bajos, y que todo tiene que ver, o sea, que todo es lógico, entonces me das cuenta que me subo a la ola, ¿no? Me subo a esa ola que se crea con la estructura y me voy, ¿no? Me voy hasta un cierto punto y ahí es donde salgo. Y obviamente mi punto de salida y mi punto de stop loss también tienen que ver con la estructura del mercado. Y algo muy interesante que has conseguido tú con el paso del tiempo, yo personalmente considero que es uno de los mayores errores que tienen los traders hoy en día y en general, que es el hecho de tú comenzaste operando en un periodo de tiempo mucho más largo, quizás un día o X tiempo, y poco a poco fuiste reduciéndolo hacia el scalping. ¿Cómo conseguiste ese cambio de mentalidad de tú mismo comprender que no hacía falta tanto, que con poco servía? Bueno, al principio cuando comencé, como te platicaba, mi atención era muy general y también yo escuchaba mucho lo que decían otros traders, ¿sabes? Escuchaba que se tenía que tradear en la sesión de Londres y que se tenía que hacer swing trading. Todo el mundo decía que el scalping no era bueno y eso era lo que al principio yo, digamos que comprendí y seguí. Pero poco a poco, conforme yo fui avanzando y me di cuenta que también muchas de las personas que decían eso, pues realmente ni tenían resultados, entonces empecé como a ser capaz de cuestionar, ¿no? Para mí creo que algo que me ha ayudado mucho en mi vida siempre ha sido como el cuestionar realmente lo que se está diciendo, no aceptar las cosas nada más porque sí, sino ponerlo en tela de juicio.
Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que estas personas, digo, no tenían resultados, no, nada más hablaban las cosas por decirlas y yo quería saber si era cierto o no, ¿no? Entonces, poco a poco fui probando. También, obviamente, también me fui dando cuenta que lo que yo estaba haciendo no me estaba dando resultados. Entonces fui probando, 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 hasta que llegué al punto donde me di cuenta que podía hacer scalping para cambiar mis resultados, para tener un mejor aprovechamiento del mercado. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, mira, la primera cosa que hice fue operar, te digo, swing. Y yo practicaba en ese entonces con una herramienta que tiene TradingView, que es la repetición del mercado. Entonces, en la repetición del mercado de TradingView te muestra vela por vela. Entonces yo no tenía simuladores, no tenía otra forma de entrenar más que eso, ¿no? Estoy hablando pues, hace mucho tiempo. Ahorita yo practico con un simulador, pero en ese entonces yo no tenía nada de esto. Entonces yo estaba acostumbrado a ver velas y conforme se iban viendo las velas, se iban formando, yo tomaba decisiones. Entonces, de mis prácticas, de tanto que practiqué, al final de una sesión yo me aventaba, pon tú, una sesión de una hora más o menos, viendo las gráficas, cómo se formaban, y yo tomaba decisiones de compra y venta, y al final de que yo terminaba esta hora, revisaba cuántas veces gané, cuántas veces perdí, y yo me daba cuenta que era rentable haciendo esto. Entonces yo decía, yo soy rentable porque puedo tomar más decisiones positivas que negativas, pero ahora el problema es que estas velas que yo estoy viendo que se forman son velas, por ejemplo, de una hora. Entonces yo decía, necesito estar frente al gráfico todo el día viendo cómo se forman estas velas de una hora y cuando se forme de cierta forma, tomar estas mismas decisiones que yo tomo en mi herramienta de repetición y yo voy a tener estos mismos trades. Entonces lo intenté, pero obviamente estar frente al gráfico era demasiado cansado, ¿sabes? O sea, incluso yo en ese entonces no tenía televisión y hice el esfuerzo, me compré una televisión y yo la puse así como que para que estuviera todo el tiempo mostrándome el gráfico. Para empezar era un problema porque se apaga la compu, se apaga la televisión, no puedes estar ahí frente al gráfico todo el día y era insostenible. Entonces ahí fue donde me di cuenta que no podía estar frente al gráfico todo el tiempo, que esto era, que no se podía hacer, pero me di cuenta también que yo tenía esta habilidad de poder tomar decisiones conforme se iban formando las velas rápido en la herramienta de repetición. Yo tomaba decisiones y yo decía, mira, se forman y yo puedo tomar decisiones. Si esto lo pudiera hacer en la vida real, sería rentable. Y dije, claro, ahí fue donde comprendí que lo único que necesitaba hacer era que estar frente al gráfico y que las velas fueran más rápidas. Entonces empecé a bajar de temporalidad. Dejé de pensar en velas de una hora y empecé a bajarme a velas de un minuto, a velas de 2 minutos. Entonces ahí las velas eran muy rápidas, se formaban y entonces yo podía estar viendo, ok, se forma, se forma, se forma, compra, venta, venta, compra. Entonces yo tenía sesiones donde me iba muy bien y ahí fue cuando me empecé a meter cada vez en el scalping. Dije, aquí está, o sea, lo del scalping, al final el scalping es exactamente lo mismo que hacer trading con temporalidades más grandes, nada más que pasa mucho más rápido. O sea, realmente el mercado es fractal, entonces lo que hace en temporalidades altas, las hace en temporalidades bajas. O sea, tú puedes aplicar exactamente las mismas técnicas que el swing, las puedes aplicar en scalping, nada más que tienes que ser más rápido para tomar la decisión. Entonces dije, está perfecto, todo lo que he aprendido me sirve, nada más ahora la única cosa es poder ser capaz de poder tomar decisiones rápidas. Entonces poco a poco me fui dando, ahí fue donde fui puliendo, por ejemplo, porque al principio tomaba muchas operaciones en una sesión, por ejemplo, yo me sentaba 2 horas frente al gráfico viendo el oro y yo tomaba 30 trades, ¿sabes? Entonces, porque yo estaba acostumbrado a entrenar de esta forma. Entonces, poco a poco fui puliendo y me fui quitando todos esos trades y empecé a tomar, por ejemplo, 10 y después 5. Y ahorita, por ejemplo, ya nada más me enfoco en un solo trade. Entonces, fui puliendo, fui dándole solución a mi situación y me fui quedando con el scalping. O sea, una vez que me di cuenta que el scalping era una buena manera de poder tomar decisiones, de estar frente al gráfico, poder tomar rápido una compra, una venta y poder darte cuenta si va a funcionar o no, fue donde ya no me moví de ahí y ahora nada más lo único que hice fue como reducir el número de trades y escoger mucho mejor el trade donde yo voy a meter. Y ya, pues eso fue como, así fue como llegué al scalping, ¿no? Solucionando mis situaciones, mis problemáticas. Ujú. Y em, hay algo que pasa y es muy probable que pase, sobre todo al principio, y seguramente a tus alumnos o a la gente que aconsejes también le ocurra, que es el hecho de que el trading
no es fácil y que por lo tanto, sobre todo al principio, vas a perder más que ganar, probablemente en la mayoría de casos. ¿Cómo intentas aconsejar o cómo consigues que tu alumno mantenga una mentalidad positiva a pesar de las pérdidas iniciales que son las que te pueden quebrar? Mira, yo les digo que todo lo bueno cuesta tiempo y esfuerzo. Nada puede ser inmediato. Entonces yo les digo, miren, todo en la vida, por ejemplo, el fútbol o estudiar una ingeniería o lo que sea, cualquier cosa, no puedes pensar que los primeros meses te vas a volver el mejor en tu rama. Yo les he dicho muchas veces que las personas que realmente ganan buen dinero en la vida son las personas que son expertos, las personas que realmente son muy, muy buenos en su ramo, que se especializan y que lo llevan a un grado de excelencia. Entonces yo le digo, para llegar a un grado de excelencia se necesita tiempo, se necesita mucha práctica. Y al principio, cuando uno no sabe hacer las cosas, es obvio, es normal que no te vaya bien, que tengas muchos errores, que las cosas no se den correctamente. Pero si tú realmente tienes ganas de llegar a ese nivel de excelencia, pues necesitas practicar mucho, necesitas ser muy persistente y darte cuenta que, pues que no puede ser, o sea, no porque sea esto digital y que lo puedas aprender en casa va a ser diferente que, pues, que medicina o que ingeniería. O sea, un ingeniero, cuando una persona quiere estudiar a ser ingeniero, no piensa, pues en un mes ya voy a ser el mejor o voy a ganar $100,000 al año o $200,000 al año, ¿no? Sino ellos saben que se tienen que comprometer durante a lo mejor 5 años, estudiar y después de que estudien, apenas van a poder tener un empleo como ingeniero y a partir de ahí es donde realmente la práctica empieza. Entonces le digo, por favor no piensen que el trading es diferente, o sea, el trading obviamente es igual, ¿no? Se necesita mucha práctica. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo 8 años, sí, mis resultados son muy buenos, pero al mismo tiempo yo sé que tengo muchísimo para dónde crecer. O sea, yo conozco otros traders que llevan muchísimo más tiempo, 12 años, 15 años haciendo trading, y yo veo sus resultados ahora y yo digo, wow, o sea, es a donde yo quiero ir, ¿no? Entonces yo tengo apenas 8 años, o sea, pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero yo considero que también es corto tiempo, ¿no? Como para pensar que ya llegué a la cima del mundo, no, pues no, me falta mucho, mucho trabajo. Entonces le digo a ellos, por favor, si tú llevas 1 año, llevas 2 años o 3, o sea, por favor no pienses que ya deberías de tener el resultado de un trader de 30 años, ¿no? Entonces, nada más que sean conscientes, que comprendan el mundo en donde viven, que se den cuenta pues que todo necesita su tiempo, todo se necesita de un proceso, necesitan esperar, necesitan comprometerse y seguir avanzando y las cosas llegarán en su momento. Y ahora que tienes la suerte de formar a mucha gente y tener muchos alumnos, no solo de México, ¿cómo ves el futuro del trading en Latinoamérica en concreto? Pues, yo pienso que está creciendo cada vez más. Por ejemplo, estuve en Medellín hace unos meses, en Medellín, Colombia, estuve en Bogotá también, Cartagena, y me di cuenta que allá también los colombianos están muy fuertes con todo lo que tiene que ver con el trading. Medellín me parece que mucha, mucha gente está en contacto con todo esto. Creo que cada vez más las personas empiezan a entender bien de qué se trata. Obviamente la gente sabe en general del trading, pero conforme va pasando el tiempo, pues se van informando, se van estudiando, van entendiendo cada vez más y el resultado se va viendo. Entonces yo veo cada vez más personas viviendo de esto. Creo que en el futuro va a seguir pasando, porque la verdad es que, mira, el trading no es algo que sea solamente para unos cuantos o como, digamos, algo que tú naces con ello. O sea, realmente yo considero que cualquier persona que haga lo correspondiente, que haga las cosas como deben de hacer, va a tener un buen resultado. O sea, es muy fácil, es como una receta que tú vas siguiendo y si haces las cosas bien, el resultado casi casi es garantizado. Entonces yo veo que cada vez más personas lo están haciendo bien. Yo, por ejemplo, dentro de las personas con las que yo tengo contacto, gente que estudia conmigo o que de alguna manera, hay muchos traders que están en contacto conmigo no porque hagan trading exactamente como yo, sino por mi mentalidad. Y hay otros que sí, les enseño todo. Entonces, cada vez más personas me dicen, estoy siendo rentable, me compré un carro, me compré una casa, ya me salí de trabajar, estoy siendo rentable desde hace mucho tiempo. Entonces, yo lo veo cada vez que se está dando más. Al principio era muy difícil
y ahorita cada vez más personas. Creo que es como en el deporte, cuando una persona rompe por primera vez un límite, un récord, después las personas cada vez lo empiezan a hacer todos, ¿no? Porque se dan cuenta que es posible, ¿no? Se rompe el paradigma y se crea uno nuevo. Entonces, cada vez somos más personas haciendo trading bien, teniendo buenos resultados, haciendo que esto sea mejor entendido, que sea más, digamos, accesible para la gente. Entonces yo veo cada vez que esto se va a hacer mejor. O sea, las oportunidades son las mismas, todos podemos seguir haciendo trading, todos podemos tener una vida diferente, una vida con más libertad, con más dinero, con más armonía, y la verdad es que para mí me entusiasma mucho, ¿no? Saber que, pues que cada vez más personas van a poder hacerlo. Entonces yo la verdad veo que está genial, la situación va a seguir avanzando y no veo nada negativo en todo esto. Y junto a esta tendencia positiva que comentas de que cada vez más gente hace trading y hace trading mejor, se está empezando a unir con otra tendencia que está muy a la orden del día, que es la inteligencia artificial. ¿Para ti son compatibles o crees que es contraproducente el dejar gran parte de tu operativa a una máquina, por decirlo así? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una excelente herramienta, ¿no? Para poder hacer nuestras labores mejor, siempre y cuando uno no le deje todo, como tú dices, ¿no? A la inteligencia artificial, porque realmente también la inteligencia artificial se equivoca. Entonces, si tú le dejas todo a la inteligencia artificial, vas a terminar mal. De hecho, por ahí alguna vez vi un video, un ejemplo donde se veía los errores que puede tener la inteligencia artificial. Es una imagen, creo que de La Roca, este actor que es muy fuerte, ¿no? Es un actor de Hollywood, y es la foto de él, y le dicen, ok, copia esta imagen y pásale idéntica, o sea, no le cambies nada, simplemente nada más vuelve a ser la misma imagen. Entonces, la primera copia se parece mucho a La Roca, pero no es exactamente igual. Pero después le dicen, quiero que hagas esto 100 veces. O sea, quiero que copies ahora la nueva foto, vuelve a copiar, pero no le cambies nada, tiene que ser idéntico. Entonces, la inteligencia artificial, la primera copia se parece, la segunda copia ya no tanto, y entonces poco a poco va haciendo una copia de la copia de la copia de la copia, y al final de las 100 interacciones ya das cuenta que nada más es un círculo con un cuadrado atrás, o sea, se borra todo, ¿no? La información se va perdiendo y se va haciendo algo completamente equivocado. Entonces yo creo que esa es la situación con la inteligencia artificial. Si tú le empiezas a dejar una tarea a la inteligencia artificial y no la revisas, no la supervisas y no le ayudas a que haga las cosas bien, va a terminar haciendo cada vez más las cosas, o sea, porque se basa en una mentira, se basa en algo malo. Entonces eso considera que está mal, que está bien, pero no lo es, y entonces empieza a equivocarse y termina dando un resultado súper equivocado. Entonces el humano, como sea, obviamente también nos equivocamos, pero tenemos esa capacidad de ser más conscientes, de supervisar, ¿no? Y también de corregir, de tomar decisiones diferentes. Entonces siento que el trading obviamente tiene mucho futuro, o sea, el trader puede utilizar la inteligencia artificial para tener mejores resultados, pero sí creo que sí debe de ser supervisado, y así también con todo lo que viene de aquí en adelante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ya por último, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que dieras unos consejos tanto a la gente que está a punto de rendirse como a la gente que tiene ilusión por comenzar. Bueno, pues trader, si tú estás en un momento en el que ya estás a punto de rendirte, yo sí te recomendaría que pienses bien qué es lo que estás haciendo, porque mira, el renunciar considero que se contagia y uno se acostumbra, ¿sabes? A ello. Si tú renuncias en esto, es muy probable que vayas a renunciar en cualquier otra cosa de tu vida, y cuando uno se acostumbra a hacer esto, realmente no pasan cosas muy buenas en la vida, ¿sabes? Más bien al contrario, empiezas a volverte muy, digamos, no quisiera decirlo tal cual así, pero digamos, te vuelves más mediocre, ¿sabes? Como que te vas volviendo una vida donde las cosas extraordinarias no pasan. Entonces, si tú quieres realmente tener una vida diferente, quieres alcanzar niveles de excelencia, quieres vivir una vida increíble, solamente se puede a partir del esfuerzo y de la constancia. Yo sé que a veces las cosas pueden ser difíciles, uno no tiene muchas ganas a veces de esforzarse de más, a veces es duro o te da miedo, o a veces las cosas pueden parecer imposibles, pero solamente es porque
estas cosas que nos hacen sentir así son realmente señales claras de lo que tienes que trabajar. Son señales claras de tu debilidad, de las cosas donde más te tienes que enfocar. Si tú estas cosas, en lugar de huir de ellas o temerles o ya nunca hacerlas, si en lugar de eso las dominas, si en lugar de eso llegas a ese grado de maestría en esto que te da tanto miedo y que no quieres hacer, si lo dominas, te vuelves muy bueno en eso, eso te va a ayudar, haz cuenta, te va a ayudar a crecer y te vas a hacer una mejor persona, y más adelante vas a ver que te lo vas a volver a encontrar, y como ya lo dominas, ya no va a parecer un problema, ya no va a parecer una adversidad, y más bien se va a convertir en una fortaleza. Entonces yo considero que si tú ahorita huyes, no, lo único que va a pasar es que se va a hacer más grande esa debilidad. Pero si tú te enfrentas y te quedas y ves la manera de solucionar y lo trabajas y esta debilidad la conviertes en una fortaleza, te vas a ser mejor persona, y créeme, esa mejor persona tiene una vida completamente diferente. Esa mejor persona vive de una manera increíble, e incluso, quién sabe, a lo mejor más adelante podrías ser una persona que inspire a los demás, una persona que ayude a los demás, una persona que pueda enseñar sobre esa debilidad que tú querías abandonar o que querías hacerla más grande. A lo mejor al rato vas a enseñarle a alguien más cómo solucionarlo. Entonces yo te invito a que no renuncies, a que realmente mejor te enfoques, tranquilo con el tiempo, no estés pensando cuándo va a terminar esto, solamente enfócate en solucionar tu situación y vas a ver que las cosas van a mejorar. Y si eres una persona que va apenas empezando y que tiene muchas ganas de empezar con el trading, yo te recomendaría que lo hagas bien, que busques a alguien que te pueda enseñar de una manera correcta, que no te enfoques en el tiempo, que te enfoques nada más en hacer bien las cosas, que entiendas que todo lleva su tiempo, su esfuerzo, y quiero decirte que el trading realmente sí es algo que vale la pena, algo que podría cambiarte no nada más tu vida, sino la vida de todas las personas a tu alrededor, e incluso personas que están a miles y miles de kilómetros de distancia de ti. Entonces yo considero que sí vale la pena, pero hay que hacerlo de una manera correcta, con buena mentalidad y sabiendo que no es inmediato ni rápido, ni instantáneo.